Entonces, ¿claros para ustedes distensibilidad? Ok, ¿qué da la distensibilidad? Es decir, ¿qué da la oportunidad al pulmón que pueda ensanchar su estructura para almacenar más aire? Básicamente dos elementos, el colágeno y la elastina. Son proteínas que en su conjunto permiten que el pulmón sea elástico. ¿Ustedes alguna vez han intentado estirar una cuerda de nylon? ¿No lo han intentado o no han podido? No se estira, ¿cierto? No se estira. Ahora, ustedes me creerán si yo les digo que las medias veladas están hechas a bases de hilos de nylon. Bueno, los hombres no tienen por qué saberlo mucho, de pronto las mujeres sí, pero chicos, las medias veladas están hechas a base de hilos de nylon. ¿Por qué las medias veladas, si son de nylon, sí se estiran? Porque ellas son elásticas. No, no es por el grosor. No hay otro componente. ¿En qué ve la estructura como así? Desarrolle la idea. Bueno, o sea, es que Muchachos. Es que, pues, al estar entrelazadas, digamos que pues están superpuestas, entonces al estirar, ellas pueden ceder, me imagino. Pues el microcelilo de nylon está ahí y no, sí, o sea, no se puede mover, está ahí. Correcto, la definición es esa. Es por la ubicación estructural de las fibras de nylon. Bien, ellas están entrecruzadas, no van en paralelo, ellas están entrecruzadas y una fuerza con otra permite que sean elásticas. Es lo mismo que pasa con las fibras de colágeno y con las fibras de elastina. Si yo tomo una fibra de colágeno e intento estirarla, la voy a romper, ella no es elástica. Pero en la conformación que está en el pulmón, como están entrecruzadas, ellas permiten que el pulmón pueda estirarse y volver a su posición normal. Es el mismo principio que el de las medias de nylon, el de las medias veladas que están a base de nylon. ¿Bien? Entonces, el colágeno y la elastina son las proteínas, las estructuras que permiten la capacidad elástica del pulmón. Rápidamente, ¿qué es tensión superficial? Es otro concepto importante y es básicamente la fuerza que ejercen, las fuerzas de atracción que ejercen las moléculas en una superficie de algún líquido. ¿Alguna vez han visto el animalito que flota sobre el agua? ¿Sí? Los moscos que se paran sobre el agua y no se hunden. Es porque la fuerza, la tensión superficial del agua permite que el peso del mosquito sea sustentado sobre el agua. La distribución de las patas permite un área que... Claro, distribuye su peso sobre la superficie y el peso del mosquito es mucho menor que la tensión superficial. La tensión superficial entonces la vamos a definir como la fuerza de atracción que ejercen las moléculas de una superficie entre sí, entre ellas mismas. Si yo pongo una aguja horizontal sobre un vaso lleno de agua, ¿qué creen? Que la aguja se hunde y se queda en la superficie. ¿Se queda ahí? Si está horizontal, sí. ¿Sí? Horizontal. Si está vertical, Y si la pongo vertical, ¿por qué se hunde? porque es más no tiene que andar. Eso sí, por favor. Si la pongo vertical, claro, no estoy distribuyendo el peso sobre la superficie, sino lo estoy haciendo sobre un único punto. La tensión ahí va a ser mayor, entonces voy a romper la fuerza de atracción. Divido las partículas del agua, las moléculas. ¿Bien? Es igual cuando ustedes ven una gota de agua. ¿Por qué se mantiene unida? ¿Por qué hay gotas? Porque las moléculas de agua ejercen una atracción entre ellas y se unen, formando la gota. Básicamente ese es el principio. ¿Bien? Ahora bien, por allá hacia la década de los 40, unos fisiólogos estadounidenses cogieron un pulmón de un sapo y lo analizaron al microscopio y se dieron cuenta que al verlo al microscopio habían unas especies de burbujas, había algún elemento dentro del líquido que tenía ese pulmón y si ellos lo manipulaban intentando romperlo, esto no se rompía, esas burbujas permanecían en su estructura. Ahí fue cuando se dio paso a un nuevo concepto
y es el concepto del surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una sustancia que recubre las paredes de los alvéolos, que le permite que la tensión superficial dentro del alvéolo no sea muy grande. ¿Por qué? Porque los alvéolos siempre tienden a colapsarse, siempre tienden a estar cerrados. ¿Qué impide que los alvéolos permanezcan cerrados? El surfactante pulmonar. Es un detergente, disminuye la tensión superficial. Es un fosfolípido. Su principal constituyente es el dipalmitoil, fosfatidil, inositol. Yo repito, dipalmitoil, fosfatidil, inositol, dipalmitoil, fosfatidil, inositol. Ese es el principal fosfolípido que constituye el surfactante pulmonar. ¿Qué hace el surfactante pulmonar? Mire, lo vemos en esta diapositiva. Esto es un alvéolo, la imagen, una microfotografía de una zona de muchos alvéolos, y si ustedes se dan cuenta, el alvéolo está determinado por estos anillos. Estos anillos es la membrana Alvéolo pulmonar. alvéolo capilar. Aquí tenemos los capilares y esto es el alvéolo. Lo que permite el surfactante es que por más que se contraiga ese pulmón, nunca llegue a colapsarse. Es decir, lo tenemos aquí más pequeño, pero aún la estructura interna sigue limpia. Vemos aquí la membrana, pero la estructura interna sigue limpia. Bien, ¿qué pasa cuando yo no tengo surfactante pulmonar? La fuerza hidrostática del capilar va a empujar el agua hacia adentro del alvéolo. Miren, todo esto rojo que tendría que estar en esta membrana ahora ha pasado al alvéolo y lo está ocupando su estructura. Bien, esto se llama un edema pulmonar. Esto es lo que se llama un edema, la acumulación de líquido dentro del alvéolo. ¿Sí? Por el lecho vascular viaja la sangre y la sangre tiene un gran constituyente en plasma, en agua. Ese plasma genera una presión hidrostática que siempre va a intentar salir del capilar. ¿Qué impide que esa agua o ese plasma no ingrese a los alvéolos? El surfactante. Como es un líquido que está dentro del alvéolo, ejerce fuerza y lo mantiene alejado, lo mantiene afuera. Cuando yo no tengo surfactante, ya no hay ninguna fuerza interna que se contraponga a que ingrese el plasma. Entonces el plasma va a fluir, va a pasar al alvéolo y va a provocar un edema pulmonar. Señora, ¿pregunta? O sea, que si hace eso, digamos que evita que se meta el agua, que permanece inflado, entonces queda presión. ¿Por qué? Porque está extendiendo el líquido hacia las paredes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Es claro para ustedes? ¿O repetimos de otra forma? No. Diferencia de fuerzas hidrostáticas. Otra vez. ¿Otra vez? Ya, señora. Ok, mire. Digamos que en este salón hay 100 estudiantes y un solo profesor. Como es evidente, yo no puedo hacer que ustedes permanezcan callados. Imposible. Pero si hubiesen más profesores, se meterían entre ustedes y disminuirían la interacción que hay entre uno y otro. ¿Sí me hago entender? Yo soy el detergente y me pego entre dos de ustedes, entonces los aparto. Cuando los aparto, los estoy empujando hacia las paredes. Estoy generando una presión contra esa pared. ¿Bien? Esa presión va a impedir que de afuera los estudiantes que llegaran tarde intenten ingresar. Como yo los tengo a ustedes presionados contra la pared, nadie más va a poder ingresar. Eso es lo que hace el surfactante. De afuera hay plasma que intenta ingresar al alvéolo, pero adentro hay surfactante que está empujando el líquido hacia la pared, no los está dejando entrar. Por eso un pulmón sin surfactante tiene edema pulmonar. ¿Sí? Ok, ¿cómo se produce el surfactante pulmonar? Se produce en estas células, en los neumocitos tipo 2 puntualmente. Bien, tenemos neumocitos tipo 1 que son estructurales
y neumocitos tipo 2, que son los que generan el surfactante pulmonar. Están hechos a base de ácidos grasos, tienen unas estructuras internas donde se produce y se secreta hacia la luz del alveolo. Así se produce. Bien, para no entrar en muchos detalles, simplemente el neumocito tipo 2 coge fosfolípidos, coge grasas, los mezcla y genera el surfactante pulmonar. Bien. Una deficiencia, el surfactante pulmonar empieza a producirse significativamente hacia la semana 32 de gestación aproximadamente. Por eso es que cuando nace un niño pretérmino, muy seguramente va a venir con una deficiencia pulmonar. ¿Por qué? Porque el surfactante no se ha producido. Muchachos, chicos, en serio que me estoy cansando de hacerlos callar, muchachos. Es muy aburridor hablar y estar intentando que ustedes se callen. Si no les interesa, se pueden salir y me quedo con los que les interese. Y si no les interesa a ninguno, desarrollemos los casos y nos vamos de una vez. ¿Vale? No vuelvo a repetir que se callen. Aproximadamente. ¿Bien? La literatura muestra que aproximadamente hacia la semana 32, de ahí en adelante es que se produce la mayor cantidad de surfactante pulmonar. Pero, ¿se desarrolla una vez en la vida o durante todo el ciclo vital? Se desarrollan los neumocitos tipo 2 que empiezan a generar el surfactante pulmonar. Entonces, una vez están desarrollados, ya pueden generar mucho surfactante. ¿Qué pasa con un niño que nace pretérmino? Se inyecta surfactante exógeno, es un inhalado básicamente, y eso estimula la maduración de los neumocitos tipo 2. ¿Bien? ¿Existe alguna patología que afecte los neumocitos? Alguna infección, alguna parte bacteriana podría afectar los neumocitos tipo 2, pero generalmente no es muy típico una patología de este caso. Si hay, por ejemplo, la persona tiene un cáncer pulmonar, seguramente tiene no solo el neumocito tipo 2, sino el 1, el alveolo, el bronquiolo, todo. ¿Bien? Ok, entonces queda claro, es bastante gráfico. Aquí tenemos surfactante, limpio el alveolo, su membrana totalmente estructural, y aquí no lo tengo. El alveolo está totalmente colapsado, no hay espacio para almacenar aire, y si hubiese aire acá, atravesar todo este líquido va a ser muy difícil. ¿Ustedes vieron a Pirri cuando fue y subió el monte este? Lo que le pasó a Pirri fue esto. Todos lo vimos. Lo que le pasó a Pirri fue eso, le dio un edema pulmonar, y cuando ustedes se enfrenten ante un caso de esto, muchachos, oxígeno suplementario y bájenlo. Digamos, ustedes tuvieron la oportunidad de ir a ser médico de guardia en uno de los ascensos al Monte Everest. Cuando llegue un escalador y ustedes sospechen un edema pulmonar, oxígeno suplementario y de una vez para una altitud menor, porque no hay otra forma. Si ustedes lo dejan allí, el edema va a continuar y la persona va a morir. Oxígeno suplementario y lo bajan de una vez. No hay surfactante en este tipo, porque también puede haber un edema por la ruptura del vaso capilar. Entonces se rompe el vaso, el plasma fluye hacia el alveolo y se tapa el alveolo. ¿Bien? Pero en ese caso no es que el surfactante no funcione, sino que se rompió el vaso sanguíneo. Un agente viral puede dañar el neumocito tipo 2 y provocar una disminución de la secreción. Lo que ahorita me preguntaron, un agente viral, o que nazca un niño pretérmino, o alguna otra infección podría hacer que el surfactante no se produzca de forma adecuada. En el caso de Pirri, lo que le pasó a Pirri, aquí me hacen una aclaración y es importante. La imagen que yo les mostré es cuando falta el surfactante por alguna cosa. Digamos que por alguna infección viral el neumocito tipo 2 se vio afectado y no produjo surfactante. Bien, como no produce surfactante, entonces se produce este cuadro que vimos acá. Lo que pasó con Pirri fue algo diferente, y es que hay personas que son susceptibles de desarrollar un edema pulmonar cuando están en altas altitudes. ¿Por qué son susceptibles? Traten de imaginarse. Tengo un conducto que es el lecho vascular y tengo el vaso sanguíneo. Bien, digamos, tengo la arteria y va a llegar al vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es el micrófono. Antes de que llegue al micrófono, para protección, aquí hay un esfínter muscular, una pared muscular. Cuando yo estoy en altas altitudes, este músculo se contrae. ¿Por qué? Porque la sangre que está fluyendo por acá viene muy viscosa, porque ha desarrollado muchos glóbulos rojos para transportar más oxígeno.
entonces viene muy viscosa. Si el vaso sanguíneo recibe toda esa sangre con esa viscosidad, lo va a romper. Bien, para impedir que lo rompa, se activa el esfínter muscular, disminuye el calibre del vaso y por la ley que vimos de Poiseuille, al disminuir el calibre disminuye el flujo. ¿Se acuerdan? Entonces pasa sangre, pero va a pasar en menor cantidad y la presión acá en el vaso no lo va a romper. ¿Qué pasa con Pirri? Pirri no tiene ese esfínter vascular. ¿Señora? ¿Cómo se llama el esfínter? Es un esfínter muscular, básicamente, es una capa muscular que está antes del vaso. Hay personas como Pirri que son susceptibles de desarrollar un edema, y es que hay lechos vasculares de ellos que no tienen esa capa muscular antes del vaso. Entonces la sangre llega con tal presión que rompe el vaso y esa sangre que debía ir por el vaso ahora ingresa al alveolo. Ahí no es que haya faltado surfactante, ahí es que se rompió el vaso y la sangre fluyó. O sea que es necesario que utilizar el vaso, ¿no? Sí. Ahí es necesario atacar el edema, principalmente. ¿Bien? Si usted hace alguna intervención quirúrgica a esa altitud, el edema va a continuar, porque no solo es un vaso, son miles de vasos. Entonces lo que usted tiene que hacer es bajarlo para que la presión no siga rompiendo los vasos sanguíneos. Ellos se restituyen solos si la ruptura no es tan significativa, el vaso se recupera solo. ¿Es genético? Eso es genético, sí. Eso viene predispuesta a la persona. Es un poco fuera de tema, pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, se sube, se está buceando y se sube muy rápido los peces? Es un síndrome por descompresión. Pues nosotros tenemos 3 ambientes extremos: altas altitudes, por debajo del nivel del mar, o el espacio exterior. Bien, el que les hablo es alta altitud. Hay un síndrome que es el que ella me indica, me pregunta qué pasa cuando la persona está buceando y sube muy rápido a superficie. Desarrolla algo que es el síndrome por descompresión. Cuando yo buceo, el tanque no solo lleva oxígeno, lleva una mezcla entre oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno, así a cualquier altitud sobre el nivel del mar, el nitrógeno no es funcional, no tiene ninguna funcionalidad a nivel fisiológico. Pero cuando yo estoy sumergido a una presión, o sea, tengo más de la presión atmosférica sobre mí, ¿sí? Ahora ya no es la presión atmosférica, sino es la presión del agua que está sobre mí, el nitrógeno se ensancha. Y al ensancharse, si yo salgo rápido a superficie, esas burbujas grandes de nitrógeno van a tapar los lechos vasculares, principalmente los lechos que irrigan las células nerviosas. ¿Bien? Entonces son personas. Ahora bueno, el otro ejemplo: si ustedes van y tienen la fortuna de trabajar en algún hospital sobre el nivel del mar y les llega un buzo y les refiere que siente punzadas y se encoge, básicamente la clave para que ustedes determinen que es un síndrome por descompresión es que la persona está encogida, porque eso le genera como una especie le aliviana el dolor que está sintiendo. Si ustedes sospechan un síndrome por descompresión, póngale nuevamente el equipo de buzo y métalo al agua otra vez. Y déjelo allá un tiempo suficiente para que él empiece a subir a superficie de forma paulatina. ¿Por qué? Lo que tienen que hacer, el buzo lo que tiene que hacer es, digamos que está a 30 pies de profundidad. Bien, ahí estuvo media hora. Si quiere salir a superficie tiene que llegar. Me estoy inventando los datos porque para esto hay tablas, ¿no? Pero es un ejemplo. Llega a 25 pies de profundidad y ahí espera un tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las burbujas de nitrógeno que estaban muy grandes empiezan a ponerse nuevamente más pequeñas y a través de la respiración se van eliminando. En 25 pies demora un tiempo, a 20 pies otro tiempo, a 15 pies, a 10 pies y finalmente sale a superficie. Cuando él sale a superficie paulatinamente ya no tiene las burbujas de nitrógeno tan grandes y lo elimina a través de la respiración. ¿Y en el agua se puede recomendar que antes de 24 horas después de salir a superficie se sube un avión? No te escuché, repite. Hay una, pues dicen que un buzo no se puede subir a un avión antes de 24, o sea, antes de que hayan pasado 24 horas después de salir a superficie. La verdad, no sabría responderte la pregunta, no lo había escuchado, no sabría cómo responderte. ¿Vale? Por la presión de la avión, ¿no? Podría estar explicado por la presión de la presurización de la cabina, pero está presurizada más o menos a 2.700 metros de altitud, no tiene mayor significación sobre la Pero mecánica. aumentaría la presión que está sobre
el cuerpo como tal, entonces aumentaría como el tamaño de la burbuja, ¿no? No aumenta porque cuanto mayor esté usted sobre el nivel del mar, menos presión está ejerciendo la atmósfera sobre su cuerpo. Uno, como médico, ¿cómo sabe cuando una persona tiene un problema en el esfínter muscular que hablábamos? Realmente no se sabe. Realmente, o sea, si usted puede hacerle un análisis genético, secuenciar los genes de su paciente y determinar que hay un gen que codifica para que se produzca o no se produzca el esfínter, se podría hacer. Pero son personas que ascienden y generan edema. Vuelven a superficie o vuelven a bajar, vuelven a ascender y vuelven a generar un edema. Cuando es progresivo, cuando es repetitivo, usted puede sospechar que la persona es susceptible de desarrollar edema pulmonar. O sea, que no hay ninguna contraindicación para subir una montaña. O sea, si la persona se encuentra normal. En condiciones normales no hay ninguna contraindicación. Pero digamos una persona que entrena para subir, digamos, al Everest y él genéticamente no aporta, no tiene sus esfínteres, por más que entrene nunca... Muy seguramente, si es una persona que está entrenada para subir una montaña, no tiene este problema, porque durante mucho tiempo ha hecho lo mismo y nunca ha desarrollado un edema, o no lo desarrolla periódicamente. Entonces es una persona que no debe ser susceptible de ser. ¿Bien? Ahora, si la pregunta es, ¿el entrenamiento me protege del edema? No está indicado. O sea, no hay referencias literarias que indiquen que yo por entrenar protejo del edema. ¿Bien? Claro, si hace la persona más fuerte para ascender y soportar ese ambiente extremo. ¿Bien? Pero que se desarrolle o no desarrolle edema no está indicado que sea a través del ejercicio. ¿Continuamos? Señora. Es la pregunta que me hicieron aquí adelante. No es posible saberlo a menos que tú hagas una secuenciación de los genes. ¿Bien? Pero si tú subes una montaña y desarrollas edema, bajas, te recuperas, vuelves y subes, y vuelves y desarrollas, si se produce periódicamente, muy seguramente eres susceptible. De compresión. Pasan muchas cosas, pero es que si me quedo allí, es en el espacio básicamente sobre la función pulmonar. Chicos, en el espacio básicamente sobre la función pulmonar no pasa mucho, porque no los trajes, sino las naves. Se me olvidó. Las naves van presurizadas, entonces llevan suficiente oxígeno asemejan una atmósfera tranquila, muchachos. Entonces sobre la función pulmonar no va a haber mucha significación, no así sobre el aparato esquelético y muscular. Recuerden ustedes que una de las condiciones para que mis huesos sean más fuertes es que generen un contacto, es decir, las personas que trotan mucho tienen una densidad mineral ósea mayor porque generan contacto con el suelo y eso aumenta la reabsorción de calcio. Una persona que está en el espacio no tiene ese contacto, entonces pierde densidad mineral. Si no se recupera bien, puede ser una persona que desarrolle una fractura con cualquier golpe. ¿Bien? A nivel vascular, a nivel circulatorio, recuerden ustedes que una de las principales bombas a nivel venoso son los gastronemios. Si no se produce una contracción del gastronemio, no se va a producir un buen retorno venoso. Entonces son personas que en el espacio hacen ejercicio, ellos allá tienen máquinas para hacer ejercicio, para trotar, para hacer bicicleta, levantar pesas, para impedir que cuando lleguen a superficie tengan una falta de irrigación por falta de estímulo. ¿Bien? Bueno, continuemos. ¿En el espacio hay o no hay presión? Y entre otras cosas, sí, porque hablan de presiones en el espacio, ¿cómo determinan la presión en el espacio? La verdad, eso es para Stephen Hawking. No podría responder. Determinantes del flujo, entonces, habíamos hablado cuando hablamos de hemodinamia, habíamos hablado de flujo turbulento, transicional. ¿Y cuál otro? ¿Y cuál otro? Y flujo laminar. Pues bueno, en el lecho respiratorio, en mi sistema respiratorio yo tengo los tres patrones de flujo. Laminar, cerca a los sacos alveolares, donde hay muchos alveolos, hay muchas estructuras por las cuales puede fluir el aire, entonces va a ser un espacio laminar, un flujo laminar, cerca a los alveolos, hacia el final de toda la vía respiratoria.
Y turbulento y transicional. En la tráquea, en condiciones de reposo, yo voy a tener un flujo transicional. ¿Bien? Que es laminar al inicio, pero cuando choca con las divisiones bronquiales, se intenta hacer una especie de reflujo y se produce un flujo turbulento. Pero principalmente allí es transicional. ¿Bien? Cuando tengo un esfuerzo ventilatorio aumentado, voy a tener un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque estoy ingresando mucho aire a mi tráquea, a mi lecho vascular, perdona, a mi sistema respiratorio. Entonces, al ingresar tanto aire, van a chocar esas partículas de aire contra las paredes y se va a producir un flujo turbulento. ¿Cuáles son los determinantes del flujo? Entonces, la longitud del tubo por el cual tenga que pasar el aire, la viscosidad de ese aire, el radio, recuerden que el radio sí y solo sí se eleva a la cuarta potencia, y los gradientes de presión. Radio elevado a la cuarta potencia, la longitud del tubo, la viscosidad y los gradientes de presión. ¿Bien? Que por la ley de Poiseuille, entonces yo determino el número de Reynolds y me va a decir pues que hay unas condiciones que son directamente proporcionales y otras que son inversamente proporcionales, pero pues ya entramos en detalle de ello en hemodinámica. Ahora, yo les decía que hay un mecanismo que protege a mi pulmón de no exhalar todo el aire, es decir, de no sacar el volumen residual del pulmón. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagamos el ejercicio de una espirometría dinámica, que si yo les digo tomen aire y bótenlo suave, o si les digo tomen aire y bótenlo muy duro, o si les digo tomen aire y bótenlo en 2 tiempos, siempre hacia el final, si yo pudiera graficar qué tan rápido está fluyendo el aire que ustedes están sacando, hacia el final siempre voy a tener la misma pendiente. Miren, esto es lo que yo les digo. Aquí en la parte A, yo le dije al paciente tome aire y bótelo muy rápido. En la parte B le dije tome aire y bótelo en 2 tiempos. Entonces boto acá más despacio y aquí volvió y botó. Pero miren que todas convergen en una misma pendiente hacia el final. ¿Sí se dan cuenta? Esto se conoce como flujo independiente del esfuerzo y es lo que media el mecanismo de compresión dinámica. Que el mecanismo de compresión dinámica no es otra cosa que cuando yo tengo poco aire en mi vía respiratoria, ella se va a cerrar para impedir que por ahí siga fluyendo mucho aire. Es decir, ella se cierra para impedir que yo pueda seguir sacando ese aire, para impedir que yo pueda sacar el volumen residual del pulmón. ¿Bien? Y está dado por esto, miren, la presión en la vía aérea. ¿Repito? La vía aérea. La vía aérea se colapsa, miren, aquí la tenemos colapsada. ¿Por qué? Porque la presión que está por fuera, en la parte intrapleural, por fuera del pulmón, es mayor a la presión que hay en la vía aérea. Entonces, ello colapsa la vía aérea y la cierra. Y al cerrarla, por más esfuerzo que yo haga, no la puedo abrir, independiente del esfuerzo. ¿Sí es claro? Dicho de otra forma, dentro de la vía aérea yo tengo una presión, ¿bien? Que esa presión va a ser mayor cuanto mayor volumen de aire yo tenga en mi pulmón. Cuando yo saco todo el aire de mi pulmón, voy a quedarme con una presión muy pequeña aquí adentro. ¿Bien? Ahora la presión que está afuera, la presión de la caja torácica, del diafragma y demás estructuras, es tan grande que hace que esta vía aérea se cierre, se colapse. ¿Bien? ¿Sí? Cuando se colapsa, se produce el mecanismo de compresión dinámica, es decir, se cierra la vía aérea y por más esfuerzo que yo haga, por ahí ya no va a seguir fluyendo aire. Está cerrada. Entonces yo puedo respirar muy duro, pero el flujo no va a aumentar. ¿Bien? Eso es un mecanismo de protección para que yo no saque el volumen residual de mi pulmón. ¿Bien? Ok. Ahora sí comencemos la clase.
Sí, ¿qué teníamos? Era que ver intercambio gaseoso. La introducción. Chicos, ahora entonces comencemos con intercambio gaseoso. Y la relación ventilación-perfusión. Ya definimos que intercambio gaseoso básicamente era el paso de aire del alvéolo a la sangre y la recepción de CO2 desde la sangre hacia el alvéolo, ¿cierto? Entonces vamos a intentar en las siguientes diapositivas comprender los diferentes determinantes de la difusión de los gases a través de la membrana, comprender cómo se caracteriza la composición de los gases y comprender la relación que se necesita entre la ventilación y la perfusión para lograr un óptimo intercambio gaseoso. ¿Bien? Lo vimos en unas diapositivas anteriores, pero ahora pongámoslo en el contexto de la difusión del gas alveolar. ¿Cuáles son los determinantes? El gradiente de presión. ¿Por qué mi pulmón recibe aire? Porque la presión que hay dentro del pulmón es menor a la presión que hay en la atmósfera. Cuando se abre la glotis, básicamente por diferencia de presión, ese aire que está tan concentrado afuera va a ingresar a una estructura que no tiene casi presión, que sería el pulmón. Y viceversa, cuando mi pulmón está lleno de aire y yo hago el proceso de exhalación, cuando yo voy a expirar, básicamente lo que hago es aumentar la presión en el pulmón, que va a ser mayor que la presión del gas que está fuera del pulmón. Entonces va a salir del pulmón hacia la atmósfera. Esa es la diferencia en los gradientes de presión. Área de superficie de intercambio. Claro, entre más membrana alveolo-capilar yo tenga, más intercambio gaseoso puedo hacer. Más puntos de unión tengo entre el alveolo y el capilar, por ende, más intercambio puedo hacer. La solubilidad del gas. Afortunadamente, el oxígeno es muy soluble, es decir, puede atravesar las barreras muy fácilmente porque es un gas que no reacciona con el líquido que hay en su alrededor, sino que atraviesa las membranas, es decir, no se queda encapsulado en un punto. El CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, por eso es más fácil que el CO2 atraviese cualquier estructura que el mismo oxígeno. Distancia de difusión. Cuando se tiene aumentada por alguna enfermedad la distancia que tiene que atravesar el gas, eso es inversamente proporcional a la difusión. Dicho de otra forma, entre más gruesa sea la pared, más difícil va a ser que el oxígeno la atraviese. Y finalmente, la masa molecular del gas. Hablemos un poquito de cada una de ellas. El gradiente de presión. Por difusión, nos podemos acordar que todo lo que esté muy concentrado va a tender a pasar a donde esté menos concentrado. En el gas vamos a hablar de todo lo que esté a mucha presión va a tender a ir a donde esté a menor presión. ¿Bien? Entonces, como en este ejemplo, digamos que aquí tengo muchas moléculas de oxígeno y acá tengo pocas. ¿Hacia dónde va a ser la tendencia difusional? Hacia mi izquierda, ¿verdad? Ok. Área de superficie de intercambio. Ya definimos que era un edema, ¿bien? Que era la presencia de líquido dentro del alvéolo. Ahora definamos qué es un enfisema. ¿Alguien sabe? ¿Qué es un enfisema? El lugar de intercambio gaseoso. ¿Señor? El lugar de intercambio gaseoso. La parte alveolar. No. Un enfisema es una comunicación entre dos estructuras alveolares. Digamos, es una comunicación entre dos estructuras alveolares. Entonces, digamos que yo quito esta pared y voy a comunicar este salón con el 311. Estoy haciendo un enfisema. Estoy comunicando toda esta estructura con la estructura siguiente. En el pulmón se rompe la membrana alveolo-capilar y se comunica un alveolo con el alveolo siguiente. ¿Bien? ¿Es claro? Sí, se puede producir acá. No. Bueno, si se rompe la membrana, se rompe también el vaso. Es decir, se rompe el vaso, pero se rompe el lecho vascular, no solo el vaso. Entonces, claro, como no se rompe solo el vaso, sino se rompe desde la parte inicial, queda como cauterizado. Y esa sangre que tenía que fluir por ahí, ya no hay un espacio para que fluya, busca otro espacio.
no sale al alveolo principalmente, sino busca otro lecho vascular por el cual atravesar. ¿Bien? Y esto es lo que es un enfisema. Miren, en la parte de arriba tenemos un pulmón, una imagen de un pulmón enfisematoso, y en la parte de abajo tenemos un pulmón normal. Me preguntan, si se rompe la membrana, el lecho, la sangre no saldría hacia el pulmón. Dense en cuenta que aquí tengo muy vascularizado, miren acá abajo, ¿sí? Y dense en cuenta que aquí tengo muy poquitos vasos capilares. ¿Por qué? Porque como se rompió es desde la base, no solo el vaso, sino todo el lecho vascular, como que se cierra acá, pero se pierde. Y lo que tenía que fluir por ahí busca otro espacio para fluir. ¿Bien? Al tener menos superficie de contacto, es decir, al perder la membrana alveolo capilar, voy a tener muy disminuida la difusión porque no hay el punto de unión entre la membrana del alveolo y el capilar, el vaso sanguíneo, para producir el intercambio gaseoso. Alveolo capilar. Entonces ahí tengo disminuido la membrana y por ende voy a tener disminuida la difusión. Entonces el área de superficie es directamente proporcional al intercambio gaseoso.